tardes a todos. Saludamos a todas las personas conectadas en esta nueva conferencia online. Y hoy tenemos a Carlos Eugenio Beca como invitado. Carlos Eugenio va a hablar sobre las nuevas oportunidades de desarrollo profesional docente y sus desafíos, lo que los directivos deben saber. Como ustedes vieron, él se va a referir al nuevo sistema de desarrollo profesional docente, los cambios históricos que ha tenido el sistema y una serie de ámbitos que él va a exponer. Carlos Eugenio es profesor de filosofía, especialista en políticas educacionales y en temas relacionados con la profesión docente. Fue director del CPIP y actualmente integra la Secretaría Técnica de la Estrategia Regional sobre Docentes para América Latina y el Caribe, OREAC-UNESCO. Para explicarles un poco la dinámica, partimos la conferencia con la exposición de Carlos Eugenio. Ustedes pueden descargar también la presentación en el botón que pueden ver al lado del chat. Y él va a exponer durante los primeros 40 o 50 minutos. Pueden ir dejando sus preguntas en línea. Cuando él termine la exposición, va a ir tomando las preguntas que hayan llegado con anterioridad y las que vayan llegando en ese minuto para que cerremos la conferencia con estas preguntas, con las opciones que hay, con los desafíos. Así que, bueno, partamos con la conferencia, no les quitamos más tiempo para que puedan hacer las preguntas a Carlos Eugenio. Y ahora los dejo con nuestro invitado. Muy buenas tardes a todas y todos. Un agrado poder compartir un grupo de directores, directoras de establecimientos educacionales, jefes técnicos, directivos, docentes. Un saludo muy especial. He podido ver que hay gente de las distintas regiones, desde el norte al sur del país, de distintas ciudades y comunas. Es un agrado para mí poder tener la oportunidad de dialogar esta tarde sobre un tema muy crucial que tiene que ver con la responsabilidad de los docentes directivos en relación al desarrollo profesional docente. Un tema en que probablemente la mayoría, todos y todas los participantes en este diálogo tienen una experiencia directa mucho mayor que la mía, en el sentido que están viviendo los problemas de la gestión de los establecimientos educacionales día a día. Y yo lo que quiero hacer simplemente es motivar un diálogo y una reflexión sobre un escenario nuevo que uno a veces, cuando está tan inmerso en los acontecimientos históricos, no es capaz de tomar distancia y darse cuenta de su trascendencia, de su significado, que es un escenario nuevo en relación a este tema de desarrollo profesional docente y la función de los directivos en función del desarrollo profesional docente. Los contenidos que queremos abordar es primero hacer un recorrido por algo de la literatura internacional respecto del rol del liderazgo en relación al desarrollo profesional de los docentes. Luego una reseña de normativas que ustedes muy bien conocen, pero es bueno recordarlas y verlas como integradas en su conjunto y la evolución de estas normativas de los últimos 10 años sobre desarrollo profesional docente y las funciones de los directivos. Siempre estamos hablando de estos dos ejes, el desarrollo profesional de los docentes, por un lado, y la responsabilidad que le cabe a los equipos directivos, y aquí es bueno hablar siempre de equipos más que de personas, más que de directores solamente, sino de un equipo que dirige el establecimiento y qué responsabilidad tiene entonces respecto de los docentes de aula de sus establecimientos. Es lo que queremos revisar primero, como dije, desde el punto de vista de la literatura, de la investigación actualizada internacional y nacional, y segundo lugar respecto en relación a las normativas. Enseguida queremos analizar más específicamente dentro de la normativa misma el significado del sistema de desarrollo profesional docente, este nuevo sistema, ¿no es cierto?, que parte del 2016, en relación al tema al foco que nosotros estamos colocando de docentes directivos y desarrollo profesional de los docentes. Y dentro del sistema de desarrollo profesional docente, poner también un foco especial en el proceso de inducción de los profesores principiantes, en el desarrollo profesional local, y un tema que indudablemente tiene que tener una incidencia que nos vamos a ir dando cuenta de a poco, probablemente en el sistema educativo, como es el crecimiento gradual de las horas no lectivas. Y sin duda también en una proyección ya de mediano y largo plazo, el tema de la nueva educación pública.
Estos son los aspectos que queremos abordar a lo largo de esta presentación. Cuando yo les decía que queremos recorrer un poco algo de la literatura internacional, probablemente ustedes conozcan a muchos de estos autores, los han estudiado en diferentes cursos de formación o en sus lecturas, pero es bueno repasar algunas citas o algunas referencias a estos autores en relación a nuestro foco, al foco de nuestro diálogo de esta tarde. Por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando encontramos en Spillane y Ortiz, 2017, una afirmación de que la labor de liderazgo y de gestión escolar debe estar firmemente anclada en la docencia. Se trata de liderar y gestionar la enseñanza y los aprendizajes, función primordial de la escuela. Es decir, este énfasis que ha sido muy discutido y en nuestro país se ha ido socializando bastante, ¿no es cierto?, el rol de los directivos predominantemente en lo pedagógico, en los aprendizajes, lo que muchos llaman liderazgo pedagógico. En este caso, ¿no es cierto?, lo está reforzando estos autores en relación a la necesidad de que el foco de la función directiva sea en la docencia. También tenemos, ¿no es cierto?, en las palabras de Robinson, la concepción de que en una concepción del liderazgo centrada en el estudiante, la más importante entre las dimensiones clave es liderar el aprendizaje y la formación docente. Si por un lado decimos que lo clave es centrar el liderazgo en los estudiantes, en el aprendizaje de los estudiantes, de todas maneras, ¿no es cierto?, dentro de lo que se puede realizar por un equipo directivo en esta dimensión, lo más importante, nos señala Robinson, es el liderar el aprendizaje y la formación de los docentes. Cómo los docentes, ¿no es cierto?, aprenden cada día más, cómo se forman en lo que fue antes su formación inicial, pero en lo que es en toda su trayectoria profesional, su formación continua. Perdona, me pasa aquí que se nos devuelve la diapo, pero aquí estamos bien. Luego, ¿no es cierto?, en referencia a Latewood y Day, citado por Bolívar, nos señalan, ¿no es cierto?, que entre las prácticas del liderazgo para el aprendizaje se considera clave la dimensión desarrollar al personal. Desarrollar al personal, entonces, clave en un liderazgo orientado al aprendizaje. ¿Qué entienden estos autores por desarrollar al personal? Es la habilidad que debe tener el líder para potenciar aquellas capacidades de los miembros de la organización necesarias para movilizarse de manera productiva en función de dichas metas. Movilizar a su comunidad en función de los mejores aprendizajes. Lord y Marshall nos señalan que los líderes promueven la efectividad influyendo sobre las capacidades y motivaciones de integrantes clave de la organización. La misma idea. Si queremos un liderazgo efectivo, un liderazgo que realmente promueva y logre mejores aprendizajes, el factor clave, ¿no es cierto?, es desarrollar capacidades y motivaciones. No es solamente tener una formación, una capacidad teórica, sino una motivación que redunda en un compromiso, ¿no es cierto?, con los estudiantes, con sus aprendizajes. Nos reafirma Latewood que los líderes educativos ofrecen estímulo intelectual. Estímulo intelectual. Se preocupan, ¿no es cierto?, de que sus equipos docentes estén siempre reflexionando, estén pensando, estén discutiendo, ¿no es cierto?, estén conociendo la investigación que se desarrolla mundialmente y sobre esa base tener un desarrollo intelectual. Ayudan a generar las preguntas e ideas que producen un cambio en las personas, ¿cierto? Tratan de que se generen preguntas, que se genere un pensamiento crítico, una discusión que, en definitiva, produce cambios en las personas para su mejor formación. Me paso todas las veces que se nos devuelve. Bueno, eso ha sido hasta ahí un pequeño revisión de algunos aspectos
de la literatura internacional, que como ustedes han podido apreciar, son tremendamente convergentes, ¿ah? Apuntan distintos autores y podríamos estar citando muchos otros y probablemente ustedes tienen otras lecturas, pero hay un punto en común en toda esta revisión. El rol fundamental de los equipos directivos, de los directores y sus equipos, es lograr mejores aprendizajes, mejor formación de todos los estudiantes. ¿Y cuál es el aspecto más importante para lograr ese logro, ese resultado? Es desarrollar las capacidades, motivar, comprometer a los equipos docentes. Desde su realidad, desde sus características. Hay docentes muy diversos, con formaciones muy distintas, algunos muy bien preparados, otros han tenido preparaciones no tan buenas, ¿no es cierto? Nosotros en Chile estamos en una situación de que por mucho tiempo vamos a ir arrastrando en el cuerpo docente problemas derivados, ¿no es cierto?, de que la formación inicial no tuvo regulaciones adecuadas, no tuvo una posibilidad para el Estado, para el Ministerio de Educación, de ir regulando, porque la legislación desde el marco de la LOCE no permitía, ¿no es cierto?, esas regulaciones, y tuvimos, por lo tanto, una formación de docentes que muchas veces no fue adecuada. Entonces, con esa realidad, los equipos docentes directivos tienen que trabajar. Esos son los docentes con que cuentan, algunos, como decimos, con muy buena preparación, muy bien formados, otros no tanto, unos con más dificultades, otros con menos, unos más motivados, otros menos motivados. También hemos tenido, ¿no es cierto?, en el magisterio situaciones de agobio, situaciones de desencanto, muchos problemas. Ustedes los conocen mucho mejor que yo y los han vivido desde su rol docente y desde su rol directivo. Bueno, pero con esa realidad, ¿no es cierto?, es necesario lidiar porque los estudiantes necesitan un buen trabajo de sus docentes. Y los directivos lo que tienen que lograr, ¿no es cierto?, es que los docentes con que trabajan puedan desarrollar al máximo sus capacidades. Y a través de estar más motivados, de estar más estimulados intelectualmente, de estar más animados por sus directores, van a poder dar más de sí mismos. A lo mejor mucho más de lo que aparentemente se cree, porque de repente una formación que no es la que idealmente uno hubiera deseado, se puede ir potenciando en el tiempo sobre la base de una motivación que lleve justamente a seguirse formando, a seguirse desarrollando profesionalmente para ir mejorando esas capacidades. Una segunda línea de los contenidos, un segundo punto que teníamos en el índice de contenidos al principio, ¿no es cierto?, dijimos que íbamos a hacer una revisión rápida de normativas de la ley ya en Chile, ¿no es cierto?, ya pasamos del campo teórico internacional a ver cuál es nuestra legislación en materia de docentes directivos y la función de los directivos para el desarrollo profesional de los docentes. Y hablamos de los últimos 10 años, podríamos empezar naturalmente la trayectoria mucho antes, del estatuto docente, que fija los roles de los directivos docentes y las transformaciones del estatuto docente que se produjeron en los 90, y las nuevas atribuciones y nuevas maneras de concursar para los cargos directivos a partir del 2005, pero quisimos hacer un corte desde 10 años, porque justamente es allí donde se promulga la Ley de Subvención Escolar Preferencial, la famosa Ley CEP, ¿no es cierto?, en 2008, que comienza a delinear nuevas responsabilidades para los equipos directivos y con una mención muy directa, una alusión muy directa al desarrollo profesional de los docentes. Bueno, recordando un poco, ¿no es cierto?, lo que conocemos, los establecimientos educacionales que se adscriben a la SEP, porque la SEP es voluntaria su adscripción, dice la ley que deberán diseñar un plan de mejoramiento educativo, ¿cierto?, un PME, que contemple como una de sus áreas la de gestión de recursos. Sabemos, ¿no es cierto?, eso bien, una de las áreas de los PME, gestión de recursos. Pero dentro de esta gestión de recursos, algo que quizás no se ha subrayado suficientemente y a veces queda un poco olvidado, se dice, ¿no es cierto?, que dentro de esta
dimensión de esta área hay la necesidad de contar con una política de perfeccionamiento para el establecimiento educacional, de perfeccionamiento para los docentes, en relación con áreas donde los resultados de aprendizaje sean insatisfactorios. ¿Cierto? Si el foco y el objetivo central es mejorar los aprendizajes y las evaluaciones nos muestran que hay ciertas áreas donde no se logran lo esperado según el currículum, naturalmente es necesario desarrollar una política de perfeccionamiento de los docentes para subsanar las brechas de capacidades que pueda haber, y en eso evidentemente que el rol de los equipos directivos es clave. ¿Quién sino el equipo directivo tiene que diseñar, coordinar la implementación de dicha política de perfeccionamiento? Luego, la Ley General de Educación. Fíjense que vamos avanzando también en el tiempo. En 2008 tuvimos la Ley CEP, en 2009 la Ley General de Educación, que tomó elementos de la Ley CEP, pero ya es una ley más universal, porque no es voluntario adscribirse a ella. La Ley General de Educación reemplaza en todo lo que dice relación con el sistema escolar a la LOCE, y por lo tanto es una ley de aplicación universal. Y esa ley, ¿no es cierto?, ustedes recuerdan que tiene un capítulo sobre deberes y derechos de distintos actores. Yo quiero repasar aquí, recordando, lo que dice en relación a los equipos directivos. Son deberes de los equipos docentes directivos liderar los establecimientos a su cargo sobre la base de sus responsabilidades y propender a elevar la calidad de estos, desarrollarse profesionalmente, ellos mismos, los directivos, promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas educativas y cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen. Es decir, entre las responsabilidades de los equipos directivos, según la Ley General de Educación, es clave el desarrollo profesional, tanto de los propios docentes directivos, ¿no es cierto?, que permanentemente tienen que estar actualizándose y viendo cómo enfrentar los nuevos desafíos con una mejor formación, como de los equipos profesionales que ellos lideran. Tenemos también el marco para la buena dirección, que viene desde antes, desde los años 2003, 2004 en adelante, pero que tiene una importante actualización el año 2015, pasando a llamarse Marco para la Buena Dirección y el Liderazgo Educativo. Y que una de las diferencias importantes es que su estructura, como ustedes lo conocen, tiene dimensiones y prácticas. Y entonces, dentro de las dimensiones está la dimensión desarrollando las capacidades profesionales. Es decir, aquí lo que la literatura que revisamos antes, que ha sido muy estudiada en Chile, ¿no es cierto?, y muy estudiada por muchos directivos en los programas de directores, de la formación directiva que ha impulsado el CPIP, en fin, y distintas universidades. Estas revisiones y estudios de la literatura ha llevado a reforzar, y por lo tanto quedó instalado en el nuevo marco para la buena dirección, que un área fundamental del trabajo directivo es desarrollar capacidades, porque sin las capacidades adecuadas es imposible, ¿no es cierto?, lograr las metas de mejorar calidad de la educación para todas y todos que cualquier director va a aspirar, cualquier directivo. Ahora, esta dimensión tiene sus respectivas prácticas, y entre las principales prácticas de esta dimensión están, yo he querido rescatar dos. La primera, identifican y priorizan las necesidades de fortalecimiento de las competencias de sus docentes y asistentes de la educación y generan diversas modalidades de desarrollo profesional continuo. Identificar las necesidades. Este es un punto clave. No se puede pensar en una política de perfeccionamiento, como decía ya desde la CEP, en un plan de mejora que tome en cuenta mejorar las capacidades profesionales, sino partimos por identificar cuáles son las necesidades, que no son las mismas en todos los establecimientos educacionales. Por eso a veces no son tan efectivas, ¿no es cierto?, las formaciones docentes y las capacitaciones
que abarcan a muchos profesores de distintos ámbitos y son más efectivas cuando son de un mismo territorio y mejor todavía de un mismo establecimiento, para poder allí ver cuál es la realidad distinta que cada establecimiento tiene en cuanto a las capacidades de sus docentes. Y también considerar importante aquí el tema de los asistentes de la educación, que cumplen un rol fundamental como parte del equipo que colabora con la formación, no en el aula, pero fuera del aula, que se puede dar, ¿no es cierto?, en temas de convivencia y en temas de respeto a las personas, en fin, hay una serie de elementos formativos muy importantes donde los asistentes de la educación, en el sentido amplio de esto, que incluye profesionales y no profesionales, juegan distintos roles significativos. La segunda práctica que se resalta aquí es que generan condiciones y espacios de reflexión y trabajo técnico de manera sistemática y continua para la construcción de una comunidad de aprendizaje profesional. Crear espacios de reflexión, buscar los tiempos, buscar los momentos, espacios, ¿no es cierto?, tiene que ver no solamente con un espacio físico, que también es importante, con un tiempo, que también es importante, sino con un ambiente y una motivación para que esa comunidad de aprendizaje funcione, se constituya y efectivamente permita aprendizajes continuos de todos los miembros de la comunidad escolar, partiendo, ¿no es cierto?, por quienes son el equipo estable del establecimiento, sus docentes y sus asistentes de la educación, y podemos proyectarlo también a los apoderados, a los padres de familia. El marco nos plantea entonces estas dos alternativas. Ahora, estas dos dimensiones. Y perdón que estoy retrocediendo un poco porque quiero asegurarme que estemos cubriendo bien todas las diapos. Bueno, dicho lo anterior, hasta aquí, ¿no es cierto?, hemos revisado de la literatura internacional y hemos revisado las normativas, la SEP, la Ley General de Educación, el marco para la buena dirección. Y dentro de la normativa queremos ahora detenernos naturalmente en lo que más nos puede incumbir como personas que estamos interesados en el desarrollo del liderazgo directivo, que es lo que nos propone el sistema de desarrollo profesional docente. Decimos que hay un salto en las oportunidades. Efectivamente, yo diría que el sistema de desarrollo profesional docente, consagrado en la ley 20.903 del año 2016, representa un salto, primero porque es una legislación sistémica que integra distintos aspectos del desarrollo profesional de los docentes. No nos vamos a referir aquí, pero recordemos este carácter integral del sistema, desde la formación inicial de los docentes, la inducción de los profesores principiantes, el desarrollo profesional a través de la carrera, las oportunidades de una trayectoria de desarrollo profesional, ¿no es cierto?, con progresión en la carrera, condiciones de trabajo distintas para el desarrollo profesional continuo. Son un conjunto de factores, ¿no es cierto?, que permiten que el país pueda tener la oportunidad y la esperanza de contar con mejores equipos docentes en todos los establecimientos educacionales. Dentro de esta legislación, yo he querido seleccionar 3 temas, porque me parece que son cruciales en relación con el rol de los docentes directivos. Estuviéramos aquí trabajando en el ambiente con las universidades, naturalmente podríamos hablar mucho del tema de la formación inicial docente y todo lo que esta ley tiene, desde la admisión, desde las evaluaciones que se hacen durante la formación docente, desde los cambios que las universidades tienen que hacer con los estándares. Bueno, pero cuando estamos en un diálogo con equipos docentes directivos, queremos focalizarnos
en 3 temas que tienen directa relación con el rol de los docentes directivos para el desarrollo profesional docente, que son primero la inducción de los profesores nobles, segundo el desarrollo profesional a nivel local y tercero el aumento de las horas no lectivas. La inducción de profesores nobles es sin duda un elemento del sistema que nos permite la afirmación que decíamos antes de que aquí hay un salto. Aquí hay un salto cualitativo porque nosotros no teníamos y muy pocos países en la región lo tienen. Varios países en América Latina han estado incursionando, como nosotros lo estábamos hasta hace poco, en programas piloto de formación de mentores o de otras modalidades que en otros países han explorado modalidades un poquito distintas para la inducción de profesores principiantes. Pero ni nosotros, ni en otros países de la región, ni pocos países en el mundo, tienen lo que esta legislación se propone y que es un desafío y una apuesta a que realmente seamos capaces, como sistema educativo, de implementarla bien, de tener una inducción universal, obligatoria, para todos los profesores cuando ingresan al sistema educativo. ¿Y la ley cómo define la inducción? Como el proceso formativo que tiene por objeto acompañar y apoyar al docente principiante en su primer año de ejercicio profesional, profesional para un aprendizaje, una práctica y responsabilidad profesional efectivas, facilitando así su inserción tanto en su comunidad escolar como su inserción en la profesión docente. Porque aquí hay 2 dimensiones que es muy importante. El docente que entra tiene que ingresa a una profesión, de la cual, claro, ha hecho práctica, ha conocido la escuela durante su formación inicial, pero cuando ya entra a trabajar, ¿no es cierto?, en una escuela, es que está entrando efectivamente al ejercicio profesional, con toda la responsabilidad que eso significa. Pero a la vez está entrando a una comunidad profesional específica. Está entrando a una determinada escuela o liceo con sus características, con su cultura, con su trayectoria, y tiene que aprender a conocer también ese entorno específico. ¿Cómo se realiza la inducción? La ley dice, ¿no es cierto?, mediante mentorías, a cargo de docentes calificados y formados para ello. Calificados, ¿no es cierto?, y allí hay normas, en qué nivel tiene que estar dentro de la carrera docente, ustedes la conocen, para poder ser un mentor, pero lo importante es que tiene que ser formado para esta función, porque se puede ser un buen docente, una buena profesora, un buen profesor, pero no saber trabajar tan adecuadamente con adultos, no saber trabajar de la forma horizontal, empática que requiere una mentoría, y eso entonces supone una formación especializada. Y por eso, ¿no es cierto?, es que se ha trabajado desde hace años ya en el CPIP en formación de mentores, pero ahora con la obligatoriedad de la mentoría, ¿no es cierto?, se ha iniciado una formación mucho más masiva de mentores para poder implementar esta tremenda nueva política. Los procesos de inducción, dice la ley, pueden ser administrados por el CPIP o directamente por los establecimientos educacionales, en el caso de establecimientos de desempeño alto o combinación de medio y alto, en cuyo caso cabe a los equipos directivos la selección de los mentores que cumplan con los requisitos fijados en la ley. Entonces aquí tenemos casos en que el CPIP va a hacer la administración y casos donde directamente el equipo directivo tendrá que seleccionar. Pero en uno y otro caso corresponde a los equipos directivos una alta responsabilidad. Así sea que la administración esté del CPIP y llegue un mentor, ¿dónde se va a realizar ese trabajo de la mentoría? En un establecimiento educacional que tiene un equipo directivo que lo lidera, y ese equipo directivo es el que tiene que apoyar al mentor, dándole las indicaciones, ayudándolo a que su trabajo esté conectado con el PI, con el PME, y haciendo un diálogo con esos equipos, entre los equipos directivos y los mentores, para poder hacer más fructífero su labor. Si no logramos esa integración, podemos encontrar una disociación muy perturbadora, donde en definitiva el mentor esté dándole ciertas señales al docente principiante distintas a las que el equipo directivo le está entregando.
Y ese mentor va a estar un año trabajando con los docentes principiantes. ¿Y qué va a pasar el segundo año, el tercero? Es el equipo directivo que va a seguir trabajando con ese docente, ¿no es cierto? La inducción se coloca en un año porque, bueno, es necesario planificarlo desde el punto de vista de la ley, entregar recursos para mentoría, pero todo proceso formativo no culmina de un día para otro. Es artificial decir que es un año. La verdad es que el docente principiante se va formando y va desarrollando capacidades también a lo largo de la carrera, pero el segundo y el tercer año es muy importante. Entonces, si el equipo directivo no sabe, por ejemplo, cómo ha sido el trabajo del mentor con sus docentes, ¿cómo le va a dar continuidad al año siguiente? Entonces, esa integración entre directivos y mentores, a mí me parece que es fundamental lograrlo y es responsabilidad de los equipos directivos trabajarlo, ¿no? Y si hay dificultades que se van a presentar, sin duda entre los mentores tendrán que conversarse y tendrán que analizarse para poder lograr una mejor salida. El segundo aspecto que queríamos tratar dentro del desarrollo profesional situado se refiere dentro del sistema de desarrollo al desarrollo profesional situado. Nos habla la ley, ¿no es cierto?, de un desarrollo profesional local. Esto significa, ¿no es cierto?, que el desarrollo profesional, como en algún momento dijimos antes, no puede ser genérico, sino que tiene que estar contextualizado a las características del establecimiento, en base a las brechas que los docentes tienen, en base a las necesidades que hay que cubrir. Y además, ¿no es cierto?, se plantea un fuerte énfasis en un modelo distinto donde el trabajo colaborativo es fundamental. Bueno, ¿y cómo se puede generar ese trabajo colaborativo? ¿Cómo se puede generar esa reflexión? ¿Cómo se puede generar ese aprendizaje entre pares dentro del establecimiento y también en el territorio, a nivel local, en la comuna? Bueno, allí es fundamental la labor de los equipos directivos, en su establecimiento, en las redes también de mejoramiento educativo donde participan los directivos. Cómo allí, ¿no es cierto?, poder establecer buenos planes locales de desarrollo profesional que estén en línea con los respectivos PI, con los respectivos PME, y donde la ley también señala que el Consejo de Profesores tiene una palabra que decir. Y queríamos dedicar algunos minutos muy especialmente al tema de las horas no lectivas, porque así como la inducción es un cambio profundo que requiere grandes recursos, una gran inversión para la capacitación de los mentores y los tiempos de los mentores, que no van a estar haciendo clases, y los profesores principiantes que van a estar haciendo menos horas de clase para poder hacer el trabajo de su mentoría, de su inducción. Bueno, así también la decisión de aumentar las horas no lectivas gradualmente es una decisión mayor, que significa grandes recursos, una gran inversión y mayor porque en definitiva se requieren más docentes. Y no solo implica tener más recursos para contratarlos, sino tener esos buenos docentes. Entonces, no es simple. No fue simple la decisión de aumentar horas no lectivas y es muy razonable que esto haya sido en forma gradual para ir ajustando recursos, tanto financieros como humanos, de docentes que deban ir cumpliendo con las horas que no van a poder hacer en aula de acuerdo a la nueva normativa. El sistema entonces asumió una demanda que es muy histórica del gremio docente, pero que no es solo una demanda gremial. Es una necesidad del sistema educativo contar con tiempos para la preparación de las clases, para las evaluaciones. Bueno, este aumento gradual, señala la ley, tiene por fin permitir a los docentes desarrollar importantes funciones educativas en apoyo a la docencia de aula. Define como actividades curriculares no lectivas la ley aquellas labores educativas complementarias a la función docente de aula, relativas a los procesos de enseñanza-aprendizaje, como la preparación, el seguimiento de las actividades en aula, la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, el desarrollo profesional del trabajo colaborativo, la atención de estudiantes y apoderados, actividades asociadas a la responsabilidad de jefaturas de curso, cuando corresponda, trabajos en equipo con otros profesionales, actividades extraescolares de tipo cultural, científico, deportivo. ¿Qué responsabilidad cabe al equipo directivo en esta nueva oportunidad que entrega
el aumento gradual de las horas no lectivas. La responsabilidad, ¿no es cierto?, de velar porque las horas no lectivas sean efectivamente destinadas a los fines señalados. Si el país ha tomado la decisión de que la proporción de horas no lectivas, ¿no es cierto?, 25 o 75, aumenta a 30, 35, y en casos especiales de primer ciclo básico en escuelas de alta vulnerabilidad hasta 40%, es una responsabilidad natural de quienes dirigen los equipos directivos que este tiempo sea bien utilizado, sea utilizado para lo que se estableció, para un trabajo que es tan importante como el del aula, porque es el que prepara y da seguimiento al trabajo en el aula, ¿no es cierto? Entonces, este trabajo tiene que ser muy bien hecho, y de lo contrario, habremos malgastado un tiempo precioso de las horas profesionales de los docentes. Nos dice la ley que para ello el director debe garantizar una adecuada distribución de los tiempos en bloques. Para que haya un tiempo, por ejemplo, para poder hacer un trabajo colaborativo, se necesita 2 horas juntas, 1 hora y media, en fin, considerando que la ley establece que a lo menos el 40% de las horas no lectivas estará destinado a las actividades de preparación de clases y de evaluación de los aprendizajes y otras actividades profesionales, relevante para el establecimiento, quedando por lo tanto un margen muy flexible, porque habla de un 40, pero eso significa que hay un 60 de alta flexibilidad dentro de lo que son las actividades para complementar el trabajo en aula. Entonces aquí la responsabilidad de los equipos directivos es enorme, no solamente para velar porque las horas se realicen y se realicen en cosas útiles y que tengan sentido, sino que el tiempo sea bien aprovechado y bien distribuido conforme a las necesidades de cada establecimiento y a la situación de cada docente. La gradualidad, ¿no es cierto?, es que el año 2017 tendremos el 30%, el 2019, tuvimos ya desde el 2017 al 2018 el 30%, y a contar el 2019 comienza, ¿no es cierto?, este incremento al 35 o al 40%, y esto implica un aumento significativo, como decimos, de una enorme responsabilidad. Y yo lo que planteo en la diapo siguiente es un ejemplo. La verdad es que a mí me interesaba más que compartir los números que están al interior de esta diapo, la estructura. Es proponer un cierto ejemplo de cómo un establecimiento podría categorizar algunos tipos de actividades en las horas no lectivas e ir viendo cómo se incrementa en estos 3 momentos: el momento anterior, para compararlo, el momento que comenzó el 2017 y el momento que comienza el 2019, cómo pueden incrementarse los tiempos. Entonces coloqué ahí un ejemplo cualquiera, que podría ser de un establecimiento X asociado a un profesor X, en que fuera aumentando, ¿no es cierto?, su tiempo, por ejemplo, de trabajo colaborativo de 2 horas el 2016, antes de la ley, manteniendo las 2 horas el 2017 o 2018, pero aumentando a 3 en 2019. Pero a la vez, en preparación de clases, pudiera aumentar de 1 hora a 2 y a 2 en 2019. La distribución puede ser totalmente distinta. Inclusive pudiera ser que no necesariamente se necesite tener una distribución de tiempos única para todos los docentes, sino podría ser para categorías de docentes, porque hay situaciones diferentes. Por ejemplo, un profesor jefe necesita otro tiempo que un profesor que no tiene la responsabilidad de profesor jefe. Otro tiempo para atención de estudiantes y apoderados. Quien esté liderando una actividad de reflexión colectiva, a lo mejor va a necesitar otros tiempos para preparar esas reflexiones. Entonces, yo no quiero aquí para nada dar un ejemplo a seguir respecto de cómo deben distribuirse los tiempos. Por favor, eso lo sabe cada uno en su contexto, qué es lo que es mejor. Sino que estoy diciendo que podríamos pensar en categorizar una comparación de tiempos
cómo generamos más tiempo para preparación de clases y materiales, para diseño y revisión de evaluaciones, para desarrollo profesional de trabajo colectivo y para atención de padres y estudiantes y probablemente otras que de acuerdo a la política y al PME del establecimiento pudieran generarse. Y para ir terminando, esta evolución de normas, partiendo de la CEP del 2018, va culminando hasta ahora, y naturalmente habrá legislaciones y modificaciones a legislaciones que pueden ir transcurriendo en el tiempo, pero hay un ciclo de cambios estructurales que culmina con la Ley 21.040 del año 2017 de nueva educación pública, donde se desmunicipaliza, donde se crean los nuevos servicios locales y sabemos que hay una gran gradualidad, ¿no es cierto?, que han partido 2 servicios, que están por comenzar otros 2 y otros el 2019. Pero aquí lo importante es señalar que la ley también establece responsabilidades especiales para los docentes directivos. Y que si nos proyectamos hacia una educación pública, ya en todos los municipios del país, en todos los territorios, nosotros tendremos establecimientos que tienen la responsabilidad de darle a todos los estudiantes una educación de calidad, una igual oportunidad de aprendizajes, y eso en el marco de un concepto de educación pública abierta, pluralista, comprometida con la nación, y en eso, ¿no es cierto?, hay una responsabilidad de los equipos directivos que estén a cargo de cada establecimiento en el marco de la política del respectivo servicio local de generar esta nueva educación pública. La sociedad no va a ver diferencias, ¿no es cierto?, si esto es un simple traspaso administrativo desde un municipio a un servicio local. Va a sentir diferencia y lo va a sentir cada niño y cada niña, estudiante, si efectivamente esta educación pública tiene un sello distinto porque hay un compromiso fuerte de toda una comunidad educativa liderada por un equipo directivo para dar estas oportunidades de una educación justa para todos. Para concluir, ¿cómo apoyar a los docentes? Creo que hay una pregunta que hay que hacerse para cumplir estas nuevas funciones. Porque nosotros estamos hablando de grandes responsabilidades de los directivos docentes para conducir sus establecimientos en pos de una educación de calidad y equidad. Y estamos hablando en particular, lo que hemos recorrido en esta presentación, de la tremenda e importante y crucial responsabilidad que tienen que tener los docentes directivos en relación al desarrollo profesional de sus docentes. Se ha generado una discusión que ojalá también fructifique en cambios importantes en relación a la necesidad de desburocratizar el trabajo de los docentes directivos, ¿no es cierto?, de restarle tareas administrativas y poderles permitir contar con mayor tiempo para lo que estamos hablando, para el desarrollo profesional de los docentes, para acompañarlos en el aula, retroalimentar su trabajo de una manera crítica, de una manera significativa, motivadora. Bueno, en todo esto, que son grandes responsabilidades, tenemos también que preocuparnos que los docentes directivos tengan los apoyos necesarios. No solamente contando con esto mayor tiempo, liberándolos de tareas administrativas, sino también generándoles oportunidades de desarrollo profesional docente, como lo establece también la legislación, desde la ley hasta el propio sistema de desarrollo profesional docente, pero probablemente sea necesario avanzar más en una carrera directiva, en las oportunidades de desarrollo profesional docente para los docentes directivos, ¿no es cierto? Es necesario también interpelar al sector académico, a las universidades, para que, basado en estándares compartidos, se pueda ofrecer unas oportunidades de formación directiva cada vez de mayor calidad. Es a eso a que lo quiero invitar a esta reflexión. Ahora con las preguntas podemos avanzar indudablemente mucho más de acuerdo a las inquietudes que ustedes tengan. Gracias.
inmediato. Bueno, aquí me están pasando algunas de las preguntas que ustedes han formulado. Me dan un segundo para leerlas, por favor. Bueno, hay una pregunta que dice que los equipos, pregunta si los equipos directivos debieran tener un portafolio tipo evaluación docente, o bastaría acreditar experiencias de más de 10 años, ADECO, beca de formación de directores de PIP. Bueno, yo no tengo una respuesta categórica, creo que este es un tema de la evaluación de los docentes directivos que es clave, que exista también, así como hay de los docentes, una evaluación. Ahora, no tengo una respuesta categórica si debe ser un portafolio, probablemente no es necesario, pero sí una bitácora, como bien lo señala la pregunta, de toda su formación que ha tenido, pero también del trabajo que viene realizando. Y subrayo más lo segundo, porque la formación, bueno, la formación tiene que traducirse en una práctica. Y esa práctica, una bitácora del trabajo que viene desarrollando en el último tiempo un docente directivo sería clave tener. La siguiente pregunta de Gonzalo Morales, la anterior de Doris Maldonado. La de Gonzalo dice, ¿es poco efectivo que un funcionario en educación abarque todos los estamentos? Se explica, un director o un inspector general, sea jefe de UTP, profesor, cumpliendo varios roles, ¿qué pasa con los tiempos dedicados a todas estas funciones? No, evidentemente la función directiva tiene una especialización y quien tiene un rol de director tiene que tener el tiempo fundamentalmente dedicado a esa tarea y así el que tiene otra función. Ahora, no está establecido en la legislación, pero no deja de ser interesante y muchos países tienen esa práctica, o algunos, por lo menos en América Latina no tanto, de que, y yo soy muy partidario de que así sea, de que un director o jefe técnico pueda tener algunas horas, un poquitas quizás, de trabajo de docencia en aula, porque le permite un contacto con los estudiantes, les permite tener una mayor comprensión del trabajo también de los docentes. Sería interesante poder complementar eso, pero unas pocas horas porque la labor directiva es naturalmente muy, muy absorbente. El tiempo que toma la inducción, se pregunta, bueno, yo ya lo decía, es un año según la ley, pero yo creo que aquí deberíamos tener un concepto de que la inducción es un proceso que puede durar 2 o 3 años. Hay muchos países donde se tiene 2 o 3 años, aquí por una razón práctica, de tiempo de la mentoría y costos naturalmente, y otros países también lo tienen así. Es lo más viable desde el punto de vista de algo ya institucionalizado, un año. Pero yo creo que aquí hay una responsabilidad de buscar un tránsito, ¿ah? Que puede coincidir un poco también con el tramo inicial de la carrera. Bueno, si las horas no lectivas son de cargo del sostenedor, bueno, desde el punto de vista económico, la ley establece un financiamiento y una subvención especial, por eso es que es tan costosa. Las horas no lectivas tienen un financiamiento para el sostenedor, que el sostenedor tiene que administrarlo naturalmente. El trabajo del Consejo de Profesores también es naturalmente parte del trabajo de horas no lectivas. Es un trabajo colaborativo. Lo importante es que pueda ser un trabajo mucho más de reflexión que un trabajo puramente de recibir informaciones y de cuestiones administrativas. Pregunta Ana Luisa Nostroza si el colegio no es autónomo ni está seleccionado en el sistema de desarrollo profesional docente. ¿Quién se hace responsable de la inducción de los docentes principiantes? Si dicho colegio no cuenta con mentores. Lo que pasa es que el sistema, la adscripción es gradual, pero en definitiva es universal. Hoy día hay una voluntariedad para el sector particular subvencionado, pero una voluntariedad que tiene que ver con cómo van ingresando, o perdón, más bien cuándo van ingresando, pero en definitiva todos van a ingresar. Entonces a la larga todos van a tener la mentoría. Hoy día todos en el sector público municipal, o nueva educación pública, pero gradualmente también ya estamos comenzando con el sector particular subvencionado. Patricio Silva pregunta, ¿qué estrategia deberían implementar los docentes directivos para avanzar hacia auténticas comunidades de aprendizaje
y trabajo colaborativo. Bueno, yo no podría dar recetas. La pregunta es muy buena. Es necesario, naturalmente, tener muy buenas estrategias para avanzar en esta dirección. Yo creo que, pensando un poquito en voz alta esta importantísima pregunta, lo primero sería tener buenos diagnósticos, tener muy claro cuáles son los problemas del desarrollo profesional docente que hay que resolver, que hay que enfrentar. Hay problemas de capacidad de algunos de los docentes, algunos pueden ser generales, otros pueden ser específicos de algunos. Hay cuestiones, por ejemplo, del proyecto educativo institucional y del PME que no se están logrando porque no se ha puesto suficiente énfasis o porque los docentes no han tenido los tiempos, ni la motivación, ni las capacidades para abordarlo. Entonces, diagnostiquemos esos problemas. Y luego, ¿no es cierto?, convoquemos a jornadas de reflexión colectiva donde se pueda asumir entre todos la necesidad de abordar esos problemas. Yo diría que el trabajo colaborativo o una comunidad de aprendizaje no puede funcionar desde ninguna relación jerárquica vertical, desde un equipo directivo que esté diciendo, mire, vamos a hacer esto, esto y esto otro, si no hay un convencimiento, una toma de conciencia de cada uno de los participantes de que estos son los problemas, que estos son los que tenemos que enfrentar, ¿no es cierto? Entonces, llegar a consenso sobre los diagnósticos, llegar a consenso sobre cómo se va a trabajar, me parece clave para poder constituir efectivamente una comunidad de aprendizaje. Aprendizaje, ¿no es cierto?, implica voluntad de aprender. No hay aprendizaje si no hay interés en aprender. Si es ir a asistir a una reunión. No, no es asistir a reuniones. Es ser parte de un trabajo que es nuestro, que es de todos y de cada uno de los miembros de la comunidad docente, de la comunidad escolar. Bueno, otra pregunta dice, ¿cómo se complementa esto del 70-30 con todos al aula presentado por el presidente hace algunos días? Bueno, una pregunta muy de coyuntura que yo creo que es de interés la pregunta porque efectivamente todos al aula implica poner un énfasis a que los cambios reales para mejorar aprendizaje se producen en el aula. Y en el aula hay un liderazgo de los docentes, pero hay un liderazgo de los docentes que a su vez está siendo dirigido por un equipo directivo. Y el entregar más tiempo para el trabajo fuera del aula, claro, alguien podría decir es una contradicción, estamos diciendo que vamos al aula y estamos sacando horas del aula. No, no hay ninguna contradicción en esto, porque horas de preparación, horas de evaluación, de mejores diseños de las evaluaciones, horas de reflexión, de trabajo colaborativo, son lo mejor, si es bien hecho, lo mejor que puede pasar para que el trabajo en el aula sea efectivo, logre aprendizajes de todas y todas. Pregunta también Víctor Sanz, ¿cómo evitar que los sostenedores continúen entregando el tiempo no lectivo a los profesores? Entregando el tiempo no lectivo a los profesores y no se cumplan estas horas en el liceo. No sé si capté bien la pregunta. Lo que yo, más allá de la pregunta, lo que creo que es importante, digamos que los sostenedores tienen que cumplir naturalmente con la ley, como dije antes, cuentan con recursos para que se pueda entregar ese tiempo de horas no lectivas. Lo que está en manos del equipo directivo y de los propios docentes, porque es responsabilidad de cada uno también, es cómo aprovechar bien ese tiempo no lectivo. Lo que está en manos de los sostenedores es entregar las horas, y eso quiere decir poder reestructurar la dotación docente para que se puedan absorber las horas no lectivas. Tarea que no solo es costosa, sino que es compleja. Porque usted tiene un profesor de matemáticas, bueno, le va a quitar, ¿no es cierto?, de las 75% de horas que tenía de aula, ahora va a ser 65%, bueno, van a tener más horas de profesor de matemáticas.
y a lo mejor no encuentra otro buen profesor de matemáticas. Entonces, es un problema de gestión que es serio, pero la ley no tiene ambigüedades. La ley dice que ese es el tiempo de hora lectiva que tiene que tener un docente. ¿Tenemos otras preguntas? ¿Sí? ¿Y estamos todavía en el tiempo? Sí. ¿Cómo? Bueno, tenemos una pregunta de profesora Patricia Velázquez, que nos dice, estas horas no lectivas son aplicables a las escuelas de párvulo donde solo se atienden niños de prebásica. Sí, efectivamente, la ley estableció una gradualidad para el ingreso de la educación parvularia al sistema de desarrollo profesional docente, donde de inmediato entraba con las escuelas que tienen educación parvularia dentro de la escuela, pre-kinder y kinder en la escuela, pero sabemos que hay, no muchas, pero hay algunas escuelas de párvulos. Entiendo que a eso se refiere la pregunta, solo de parvularia. En ese caso, claro, hay una gradualidad para el ingreso. Yo en este momento no recuerdo exactamente la gradualidad, probablemente quien lo pregunta lo debe saber mejor que yo, Patricia, pero lo que yo sí puedo afirmar es que en tanto se ingresa al sistema de desarrollo profesional docente, donde hay gradualidad, por ejemplo en el caso de la educación parvularia o en el caso de la educación particular subvencionada, cuando ya se ingresa, las horas no lectivas también rigen absolutamente de la misma manera. Pregunta la profesora Rebeca Bustos. ¿Cómo es posible cuantificar ese aporte de formación profesional entre pares? ¿Y cómo retribuir esa capacidad en docentes experimentados, pero que no son mentores? Bueno, retribuir o distribuir, o sea, a lo mejor el sentido de la pregunta, como no estamos en el diálogo directo aquí, a lo mejor estoy interpretando no adecuadamente. Bueno, yo creo que hay como dos preguntas aquí. Uno, ¿cómo cuantificar el aporte de formación profesional entre pares? Bueno, yo creo que aquí hay un tema que es bien crucial. A lo mejor me sale un poquito de la pregunta, pero aprovecho la oportunidad de reflexionar sobre eso, que se da en general en todos los países que hay del mundo, que hay muchos sistemas para certificar la formación continua, la capacitación, el profesionamiento, cuando tiene un carácter formal, que es un curso que se aprueba, que se obtiene un diploma, que se obtiene un certificado, ¿no es cierto? Y se puede acreditar en un currículum. En cambio, es mucho más complejo la certificación y la acreditación de una formación que probablemente es mucho más efectiva que la anterior, que es la que se hace en la cotidianidad de la escuela, que es el aprendizaje entre pares, que es el aprendizaje colaborativo. Mucha investigación internacional nos dice que es más significativo para la mejora de los aprendizajes y del trabajo del docente ese aprendizaje colaborativo, ese aprendizaje entre pares, ¿no es cierto? En experiencias que se han desarrollado en el CPIP, por ejemplo, de pasantías nacionales, de talleres comunales, hay una enorme experiencia en ese sentido de cuánto es muchas veces más valioso, sin desvalorizar la importancia de la formación continua formal, académica, que tiene su riqueza y su significación, pero los docentes valoran muchísimo ese aprender de otros. Y sin embargo, eso que la investigación dice que es tan valioso, no tiene certificación, no tiene una valoración en la carrera de la misma manera por esa dificultad de acreditarlo. De alguna manera eso está subsanado, sí, en el nuevo sistema de desarrollo profesional docente, cuando la evaluación docente tiene un módulo nuevo de portafolio, ¿cierto? Referido al aprendizaje colaborativo. Entonces ya no interesa para la carrera docente nueva, no interesa como antes para la asignación de perfeccionamiento poder mostrar horas de perfeccionamiento, sino poder mostrar mejor desempeño y dentro de ese desempeño no solamente el desempeño individual, sino también poder haber hecho un buen trabajo colaborativo. Y esto es lo mismo para los directores. También poder, cuando hablábamos antes de una bitácora, poder mostrar ese trabajo colaborativo, por ejemplo, el trabajo del equipo de gestión como tal, el trabajo en redes, ¿no es cierto?, de directivos.
Ahora, también el trabajo de los docentes experimentados que no son mentores. Muy buena pregunta, porque dentro de la gestión directiva, una estrategia muy interesante puede ser, ¿no es cierto?, decir, bueno, independientemente de los mentores que están designados por el CPIP o por el mismo equipo directivo para apoyar en el primer año al docente Nobel, yo puedo tener, ¿no es cierto?, a los docentes que están dentro de la carrera en la categoría de experto 1, experto 2, los puedo tener, ¿no es cierto?, y aprovechando sus horas no lectivas, realizando tareas de acompañamiento a docentes que tienen dificultades, liderando actividades de aprendizaje entre pares, liderando trabajo colaborativo. Y esta tarea entonces, bueno, tiene desde el punto de vista económico, si retribución, una retribución en lo que significa la remuneración del docente que está en el nivel experto 1 y 2, ¿no es cierto? Pero además, ¿no es cierto?, podríamos ver manera de, podría verse, digamos, en el establecimiento, la manera de dar reconocimientos simbólicos, reconocimientos morales, que son también muy importantes, además de los económicos, y que pueden ser gestionados localmente. La profesora Isabel, parece que sería la última pregunta, después yo cerraría con una reflexión final. Nos pregunta, ¿cuáles deberían ser los acuerdos básicos de trabajo entre mentor y docente Nobel? ¿Qué intervención se espera del director entre ellos? Bueno, pregunta muy buena que de alguna manera la tomamos, la intervención, pero la pregunta de la profesora Isabel nos permite profundizar y sobre todo esto que ella señala es muy interesante, esto de acuerdos básicos entre el trabajo del mentor y el docente Nobel. El trabajo de la mentoría yo creo que parte de ahí, ¿no? Parte de ese acuerdo entre el docente Nobel y el mentor de qué queremos desarrollar, qué capacidades queremos desarrollar. El docente Nobel es quien mejor se conoce a sí mismo. Y la figura del mentor tiene la virtud de que es un par, de que no es una jerarquía. Porque muchas veces en los debates que se han hecho, porque este es un debate es nuevo en el sistema educacional a nivel mundial de la mentoría, hay muchas posiciones, muchas hipótesis, muchas apuestas distintas. Y hay países donde dicen, no, si la mentoría la puede hacer el director, y la debe hacer el director. Y pueden tener mucha razón, pero hay un valor en este mentor que es un par, porque no tiene esa relación jerárquica que tiene el director, no es una autoridad. Entonces el docente Nobel, la idea es que no se sienta evaluado por el mentor, sino simplemente acompañado por un par que no tiene otro objetivo que ayudarle a desarrollarse profesionalmente, a insertarse mejor en el establecimiento. Entonces, para que ese trabajo entre ese mentor y el docente Nobel sea fructífero, hay que partir de un diagnóstico de cuáles son sus necesidades de desarrollo de capacidades. Y como repito, que mejor lo conoce es el docente Nobel. Y el mentor, ¿qué tendría que hacer? Es interrogarlo al máximo respecto de cuáles son, respecto de cómo fue su formación inicial. Estamos hablando de una persona que viene saliendo de la universidad. Bueno, ¿qué pasó en su formación? ¿Sus prácticas fueron suficientes, no solo en cantidad, sino en calidad, en aprendizaje? ¿O fueron prácticas poco acompañadas? ¿O fueron prácticas en un establecimiento que no le apoyó, que no le aportó mucho? O a lo mejor aprendió mucho y tiene muchas ideas. Bueno, ¿cómo esas ideas las puede traducir en su práctica en el establecimiento concreto al cual va a ingresar? Entonces, ese diálogo entre el mentor, ese acuerdo, es fundamental. Y no solo al comienzo, sino durante todo el año, tiene que haber unos momentos, mensualmente, trimestralmente, no sé, en que el mentor tiene que ir evaluando con el mentorado, ¿no es cierto?, cómo va el proceso y cómo articularlo, porque el año pasa rápido y es necesario obtener
logros de aprendizaje importantes. Pero en esto la pregunta dice, bueno, la intervención del director. Yo lo decía antes, aquí el director es clave. Y ojalá logre el director y el equipo directivo, a lo mejor el director puede delegar en el jefe técnico o jefa técnica esta labor, de repente hacer un triángulo también, ¿cierto? Sentarse a la mesa y decir, bueno, veamos cómo esta persona está avanzando, cómo se está insertando en el establecimiento, y así el mentor va a tener muchos más elementos de contexto que le van a ayudar a hacer su tarea. Gracias por cada una de las preguntas que creo que han sido muy importantes para que en conjunto a lo mejor podamos avanzar en esta reflexión. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Están revisando en este momento si hay una pregunta, porque tenemos algunos minutos. Bueno, una pregunta que nos solicita es ¿de qué manera sería efectivo, yo creo que sería efectivo, liberar a los directores de las tareas administrativas? Bueno, muy buena pregunta. Es un tema que se ha estado discutiendo en estos días, pero no solo en estos días. Es un tema que se viene planteando hace mucho tiempo. Lo plantean los directivos, así como los docentes y el gremio ha recogido la idea, ¿no es cierto?, de la excesiva carga de los docentes, del agobio docente. Bueno, también desde los directivos, las encuestas que se han hecho, el mismo CEDLE ha realizado, ¿no es cierto?, encuestas, y los directivos en las investigaciones que se han hecho han planteado la necesidad de liberarse de cargas administrativas. Estamos con un nuevo sistema, ¿no es cierto?, de una nueva arquitectura en nuestro sistema educativo, ¿no es cierto?, que tiene, antes teníamos el ministerio, los municipios, hoy día tenemos el ministerio, pero tenemos superintendencia, tenemos agencia de calidad, y ahora, ¿no es cierto?, vamos a tener en la nueva educación pública una gestión distinta, con servicios locales, en lugar de los municipios. Entonces, la autonomía de los establecimientos comienza a tener problemas, y los directivos, a su vez, tienen que responder a demanda de cada una de estas instancias, de los propios sostenedores, en primer lugar, que es lo que tienen más cerca, sea particular o municipal, y luego de estas instancias ministeriales de distintos niveles, ¿no es cierto?, de nivel regional, provincial, regional, porque a veces se vienen cosas de la DEPROF, cosas de la CEREMI, toda la línea ministerio, más la línea superintendencia, la línea agencia. Entonces, naturalmente se produce una sobrecarga que no es compatible con decir, ¿no es cierto?, de que lo fundamental es poner el foco en los aprendizajes, poner el foco en el aula. Entonces, es fundamental que se pueda establecer un sistema de gestión de establecimiento donde se simplifiquen los trámites y se simplifiquen las gestiones burocráticas que tienen que hacer los directivos. Hoy día la tecnología debiera permitirnos eso, pero a la vez tenemos, claro, necesidad de controles. La sociedad tiene que generar controles para evitar una serie de situaciones irregulares con que muchas veces nos encontramos, pero hay que buscar un equilibrio entre esos controles y no caer en la burocratización que en definitiva transforme al directivo en un burócrata que tiene que rendir cuenta a los más diversos agentes y no puede desarrollar adecuadamente su labor de gestión y su labor de desarrollo profesional, de desarrollo de capacidad de sus docentes, que es lo que hemos estado hablando toda esta tarde. Entonces, este tema es clave y ojalá se pueda lograr avanzar y ojalá una nueva carrera directiva pueda establecer, bueno, que las funciones de los directivos están centradas en lo pedagógico y por lo tanto los sistemas de administración tienen que agilizarse de manera tal que se pueda cumplir lo esencial de la tarea de los directivos. Entonces, es una total contradicción que estemos proclamando que los directivos deben focalizarse en lo pedagógico, en los aprendizajes, en la formación de todos los estudiantes, pero a la vez, por otro lado, recargándolo de miles de tareas administrativas. Entonces, este tema me parece que es clave y qué bueno que haya sido una última pregunta
para poder ir finalizando y cerrando. Bueno, yo quisiera, como cierre, hacer unas últimas reflexiones. Lo que intenté hacer a través de esta presentación y seguir con este diálogo, que no es cara a cara, pero a través de las preguntas escritas, me permite el agrado de comunicarnos, docentes de todo el país, de distintas realidades. Bueno, y creo que lo que hemos estado tratando de conversar esta tarde, es destacar esto que llamamos nuevas oportunidades que se generan en Chile de desarrollo profesional docente. El sistema de desarrollo profesional docente plantea nuevas posibilidades. Los docentes van a tener derecho reconocido a una formación continua, pertinente y de calidad. Van a tener espacios de desarrollo profesional docente en los establecimientos y fuera de los establecimientos con apoyo académico. Van a tener, ¿no es cierto?, más tiempo, quizás no todo el que se necesitaría, pero dentro de lo que por ahora el sistema permite, porque de lo contrario no contaríamos ni siquiera con los profesores para hacerlo. Van a tener muchas nuevas posibilidades. Pero todo esto son tremendos desafíos. Las leyes no garantizan que los cambios se produzcan. Las leyes generan condiciones para que estos cambios se produzcan. En educación los cambios lo producen los actores, lo producen los docentes con sus estudiantes en el aula y lo produce la comunidad educativa, la escuela, el liceo, el colegio, bien liderado, ¿no es cierto?, por su equipo directivo, a su vez bien apoyado y orientado por un servicio local o por una dirección de educación pública o por un sistema educativo en general. Estos actores son los que tienen que producir este cambio. Las oportunidades las van generando las leyes. Por eso yo diría que esta reflexión que hemos hecho esta tarde es una reflexión fundamentalmente optimista. Mi visión es optimista porque se han generado nuevos espacios que van a permitir un mejor trabajo docente, una mejor calidad docente y un trabajo docente liderado por equipos directivos de calidad, como otras normativas han ido generando las condiciones para que eso también ocurra, faltándonos elementos para el trabajo, para mejorar las condiciones del trabajo directivo, como esto que decíamos de organización, carrera directiva, en fin. Pero es una mirada optimista, pero tampoco es una mirada ingenua, de pensar de que porque tenemos estas leyes, nosotros ya estamos al otro lado. Porque como decíamos, estas leyes son desafíos que si se llevan a cabo en buena forma, pueden derivar en cambios muy, muy importantes para que tengamos educación más justa, para que tengamos mejor calidad de educación, mejores oportunidades para todos. Pero si no lo hacemos bien, estas oportunidades también pueden ser perdidas. Estas oportunidades se juegan en la responsabilidad de los directivos y en la responsabilidad de los docentes, en la responsabilidad de cada comunidad educativa que ajuste su proyecto educativo institucional, que se comprometa, ¿no es cierto?, su equipo directivo y sus docentes con realmente darle oportunidades de educación a cada una y cada uno de sus estudiantes, con que se comprometa en evitar la salida prematura de muchos de esos estudiantes, que puedan todos y cada uno continuar sus estudios, terminarlos bien, terminarlos con aprendizajes. Todo esto, ¿estamos en mejores condiciones que ayer? Sí, yo creo que estamos en mejores condiciones que ayer con las nuevas condiciones que estas normativas nos permiten, pero no está asegurado. Todo está por jugarse en cada escuela, en cada colegio, por jugarse en función del trabajo de cada uno de los docentes y de cada uno de los equipos directivos. Que los equipos directivos tienen dificultades para hacer su trabajo, por supuesto que las tienen. Ya lo decíamos, por esta sobrecarga, por esta falta de condiciones que también es necesario superar. Y dirán muchos de ustedes, por las capacidades de nuestros docentes
o por el compromiso y la motivación de muchos docentes que deja que desear. Pero eso puede ser un diagnóstico de hoy, pero puede ser un diagnóstico que se supere el día de mañana con un trabajo bien desarrollado al interior de cada comunidad educativa. Porque también esa situación de los docentes en que pueden tener algunos problemas de brechas de capacidades o de motivación, también pueden ser superadas con una motivación bien dada desde el trabajo del equipo directivo. No es pidiendo el cambio de sus docentes por otros para que esos docentes se vayan a otro establecimiento donde tampoco rindan. Eso no resuelve nada. Puede resolver el problema de un establecimiento, pero no resuelve lo que la sociedad necesita. Lo que necesitamos es que todos nuestros docentes puedan dar al máximo sus capacidades. Y en eso es necesario también tenerse fe como equipo directivo de que se tiene la capacidad para rescatar de esos docentes, de lo que saben, de su experiencia, lo mejor. Y motivarlos y llevarlos a que puedan rendir lo mejor. Porque el interés de todo profesional y de toda persona que está en un trabajo educativo es lograr que sus estudiantes aprendan. Que a lo mejor se pasa por momentos de desmotivación, por momentos de conductas que a lo mejor parecen muy ajenas a lo que se espera, pero superables, ¿no es cierto? Y ese es el desafío del liderazgo. Un liderazgo no es, ¿no es cierto?, desarrollar una tarea fácil con personas que todas tienen las óptimas condiciones para cumplir. Ahí, muchas gracias de un liderazgo. Estamos ahora algunos medio futbolizados con el Mundial de Fútbol, ¿no es cierto?, y juzgando a entrenadores, bueno, que lo hagan bien o mal, pero algún entrenador puede decir es que mis jugadores no son lo mejor, ¿cierto? No son los brasileños ni los alemanes, pero justamente el liderazgo es con el equipo que se tiene poder desarrollar un mejor trabajo y poder lograr de cada uno lo mejor. Y yo creo que en eso hay un desafío y las oportunidades están, pero los desafíos los tenemos que enfrentar, los tenemos que abordar, y para eso no hay mejor camino que el camino colectivo. El camino individual de un director tratando sola o solo de resolver estos problemas es muy difícil que sea conducente. Pero el camino del trabajo del equipo directivo, en diálogo con sus docentes, en diálogo con la comunidad escolar, en diálogo con otros directivos en redes, ¿no es cierto?, compartiendo experiencias, fijándose proyectos comunes, puede ser un camino que naturalmente ayuda a desatar nudos, a resolver problemas y a enfrentar esto en mejores condiciones. Bueno, lo dejamos hasta aquí, la invitación a que ustedes puedan seguir reflexionando sus temas y el agradecimiento, ¿no es cierto?, por esta oportunidad de conversar con ustedes esta tarde y desearles un muy buen trabajo durante todo el año escolar que nos viene por delante. Gracias.